Vamos a dar inicio a la clase de diseño de los procesos industriales. Ya hemos visto los conceptos básicos referidos a ello. También hemos visto los diseños, las configuraciones de los sistemas productivos. Hoy vamos a ver cómo diseñamos los procesos. ¿Ok? Es importante recordar que la función principal de un sistema de producción consiste en la transformación de materiales, ¿verdad?, en productos. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades. Esa transformación de materiales en productos puede ser en productos semiterminados o productos terminados. Esa es la parte básica de la función principal de los sistemas de producción. Ahora bien, esos sistemas de producción tenemos que verlos como, tenemos que verlos desde el enfoque del sistema, es decir, que hay varios, es un sistema de variables que son mutuamente dependientes, ¿verdad? Y que se integran para lograr un objetivo. Responden a interrogantes como qué, cómo y para qué producir y en cuál es la relación de ese sistema productivo con el entorno que nos rodea. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de diseñar un sistema productivo, tomamos decisiones. Son decisiones llamadas estratégicas. ¿Por qué? Porque son decisiones que se toman dentro en un ambiente de incertidumbre y de riesgo. ¿Ok? Esa es la importancia. Son decisiones muy relevantes para la organización. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que esas decisiones afectan la planificación, el control, la dirección de la producción de los bienes y servicios de esa organización. Es por ello que nosotros tenemos que tener claro que ahí esas decisiones abarcan una serie de áreas dentro de la organización. ¿Ok? Y obviamente cada una de esas áreas tiene sus características propias. Y entonces debemos analizar bien lo que vamos a hacer cuando vamos a diseñar un sistema de producción, ¿verdad? O diseñar el proceso que va a llevar a cabo la organización donde estemos. Esas áreas, pues son 8 en total, me permito leerlas, que son la selección y el diseño del producto, la selección del proceso, determinación de la capacidad productiva, la fijación del nivel de inventario, la localización y distribución en planta, que es muy importante, el diseño del trabajo, la calidad y el mantenimiento. Vamos a abordar un poquito de cada una de ellas, ¿verdad? Para que nos demos cuenta que es muy importante las decisiones que tomamos. Se van a dar cuenta de ello en un momento. Vamos a empezar con la selección y diseño del producto. Cuando nosotros estamos en una organización, debemos tener claro cuál es el producto que nosotros vamos a ofrecer. Vamos a hablar de producto de manera general, ya sea un bien o sea un servicio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos, o qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta el mercado donde nos desenvolvemos, la demanda que caracteriza ese tipo de producto, ¿sí? Y cómo es el entorno, cómo es el entorno competitivo que tenemos como organización, ¿verdad? Dos aspectos importantes que debemos tener en cuenta cuando pensamos en cuál es el producto que vamos a ofrecer al cliente, vamos a decirlo así, es la flexibilidad del producto y el grado de integración. ¿A qué se refiere la flexibilidad del producto? Se refiere a que si las condiciones de producción cambian, yo debo tomar en cuenta eso, ¿ok? Yo debo pensar en un producto que sea flexible, que en el momento que se presente un cambio yo pueda adaptar, ¿ok? Con respecto al grado de integración, el grado de integración se puede ver desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es que la organización lleve a cabo todas las fases del proceso del producto, ¿ok? Y en el otro sentido es que la organización cuente con una empresa outsourcing que facilite, por ejemplo, un punto del proceso. ¿Ok? Eso, por supuesto, trae beneficios y pues trae también desventajas, ¿verdad? Pero esa es una de las decisiones que hay que tomar. Si la organización toma en cuenta todo el proceso, entonces pues hay que tomar en cuenta que hay que pensar en suministro, hay que pensar en cuenta en instalación, hay que pensar en varios factores.
Si le dejo una parte de las fases de proceso a una empresa outsourcing, entonces yo me puedo dedicar a los puntos claves que tiene el proceso de mi producto y le dejo la responsabilidad al outsourcing de ciertas cosas. ¿Ok? Eso con respecto a la selección y diseño del producto. Con respecto a la selección del proceso, en actividades anteriores vimos que existen varias configuraciones para yo poder producir el producto, ¿verdad? Entonces yo tengo que elegir cuál de ellas se adapta a mi necesidad como organización, ¿ok? ¿En función de qué? Bueno, primero, ese proceso debe estar en concordancia o alineado a los objetivos de la empresa. ¿Ok? Segundo, tiene que estar de acuerdo o debo tomar en cuenta en qué grado en qué etapa está el producto. Si está en la etapa de introducción, si está en la etapa de crecimiento o está en la etapa de madurez. ¿Por qué? Porque cada una de esas etapas tiene características diferentes. Entonces tengo que tomar en cuenta eso, ¿ok? ¿Qué me permite que yo elija una configuración, o sea, que la configuración sea la más adecuada? Bueno, primero que yo logre la rentabilidad que aspiro, que mi inversión en capital sea, pues, digamos que sea bueno, vamos a decir la adecuada, ¿verdad? Que yo pueda obtener menos costos, ¿verdad? Y sobre todo que yo tenga la flexibilidad. Siempre hablamos de flexibilidad, y más en estos tiempos, cuando existen cambios que de repente se presentan en el entorno y entonces yo debo estar preparado para ello. Como organización debemos ir adelante, ¿ok? Un paso adelante. ¿Ok? Estas decisiones que yo tomo en este punto, que es la selección del proceso, son importantes. ¿Por qué? Porque me permiten, primero, minimizar el tiempo de producción, que yo tenga bajos costos, ¿verdad? Y que tenga, digamos, pocos desperdicios, ¿sí? Cuando hablamos de desperdicio, no es solo el material que se pierde, ¿verdad? Sino estamos hablando de que no hayan actividades innecesarias, ¿verdad? Que me consuman mucho tiempo, que los recorridos, el material hacia, por ejemplo, la máquina sea el más corto y el más seguro. A eso se le llama desperdicio, ¿ok? Entonces, si yo elijo una configuración de proceso adecuada, pues estoy obteniendo una serie de beneficios. Por eso es que es importante permitirse un tiempo para poder pensar en el producto y en qué proceso, en qué configuración de proceso voy a elegir para él. ¿Ok? Como tercer punto, tenemos la determinación de la capacidad productiva. Cuando hablamos de capacidad, estamos hablando de cantidad. ¿Ok? Yo tengo que prever qué cantidad de producto, vamos a decirlo así, yo voy a producir en cierto tiempo. ¿Sí? Debo cumplir, obviamente está en función de la demanda, ¿verdad? Y también debo ser flexible porque flexible con respecto al volumen, ¿ok? Yo tengo que establecer y prever que me puede cambiar el nivel de producción, ya sea, por supuesto, ya sea hacia de arriba o hacia abajo, y yo tengo que estar preparado para eso. Por eso esa determinación de la capacidad productiva, yo tengo que saber cuál es el equilibrio mío en capacidad, qué capacidad tengo de producción. ¿Ok? Eso va digamos que en consonancia con el entorno. Tengo que estar pendiente de cómo se mueve el entorno con respecto a eso, ¿sí? Tengo que estar preparado y sobre todo el hecho de no estar preparado me implica que me pueden aumentar los costos y entonces lo que la organización tiene como objetivo pues no se va a cumplir en su totalidad, ¿ok? Como cuarto punto, estamos hablando de la fijación del nivel de inventario. ¿Qué pasa? Que después que uno tiene definido cuál es la capacidad, qué capacidad, qué porcentaje de capacidad tengo en la organización, pues yo tengo que manejar bien mis inventarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo necesito gestionar el stock. Necesito saber y contar con materiales e insumos en el momento oportuno.
¿ok? No debería tener más ni debería tener menos. Debería haber un equilibrio entre las cantidades que tengo en stock, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque no solo saber las cantidades, sino que debo saber coordinar con los departamentos, los diferentes departamentos que están en concordancia con el inventario, como son compras, manufactura, logística, marketing, ¿sí? Tengo que saber qué materiales pedir, en qué cantidades, cómo, en cuánto tiempo se gastan para poder retomar el stock. Entonces, es importante este punto. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener como organización la seguridad que cuento con el material en el momento indicado. ¿Ok? Otro aspecto importante que constituye el aspecto número 5 es la localización y distribución en planta. ¿Qué sucede? Ya yo he determinado cuál es mi producto, he dicho cuál es la configuración de proceso que voy a elegir, sé cuál es mi capacidad y sé cuál es el nivel de inventario. Ahora viene saber, ahora tengo que saber dónde voy a ubicar la planta, ¿verdad? Ese es un aspecto importante, ¿por qué? Porque no es solo contar con un espacio físico para hacerlo, sino que debo tomar en cuenta el entorno, o sea, el área donde voy a colocar mi planta. Debo tomar en cuenta el transporte, la mano de obra, las fuentes de abastecimiento, si tienen los servicios públicos, si el mercado potencial está cerca, lejos, todo eso, ¿verdad? Eso con respecto a la localización. Tiene que ser una localización que me permita cumplir con mis objetivos no a bajo costo, pero sí a un costo razonable, ¿sí? Y que tenga todas las condiciones para poder funcionar. Los permisos, todo eso, la parte legal es muy importante. Y con respecto a la distribución, pues ya después que yo voy a ubicar mi planta en este sitio, pues yo tengo que distribuir el espacio con el que cuento. ¿En función de qué? En función de cuál configuración de proceso elegir, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la línea de flujo de materiales, el flujo de personas, ¿sí? Donde voy a ubicar las oficinas, los recorridos, las máquinas de acuerdo al proceso que elegí, todo eso. Son muchos aspectos, en cada una de las áreas se mueven muchos aspectos. Estamos pues, en este momento resaltando los más importantes, quizás los que son prioritarios. Cada uno de ellos pues tiene ramas, ¿verdad? Por donde debo también seguir ese camino para ubicar lo más importante para que esas decisiones sean de verdad estratégicas, ¿sí? Y no cometamos errores que después nos vayan a costar más de lo que tenemos establecido, ¿sí? Eso con respecto a la localización y distribución en planta. ¿Qué sucede? Esa distribución en planta lo que me permite es tener un uso óptimo de los espacios, ¿sí? Una reducción de costos y una reducción de tiempo. ¿Por qué? Porque si yo tomo en cuenta cada una de las distancias entre donde está el personal, donde están las máquinas y eso, pues estoy reduciendo tiempos importantes. Y lo otro es que tengo a favor, digamos, del personal, debo también pedir, tomar en cuenta la parte de seguridad, ¿sí? Que es también muy importante al momento de establecer la distribución en planta. ¿Ok? Ya hemos hecho entonces, detengámonos un momento, ya elegir, o sea, la organización tomó, ya sabe cuál es el producto, qué configuración, qué proceso vamos a usar, dónde voy a colocar la planta y ya tengo la maqueta de cómo va a ser la distribución. Conozco la capacidad, estoy en capacidad de producir tanto y ya tengo, digamos, cuadrado mi nivel de inventario. Ahora viene un aspecto muy, pero muy importante que es el factor humano, ¿verdad? El factor humano es, pues, como ustedes saben, es primordial en toda organización, es el recurso más importante que tenemos y entonces en función de lo que yo tengo establecido, debo
Primero, tener documentado los manuales de reclutamiento, selección, inducción. Tengo que tener planes para capacitar y desarrollar el personal. Debo tener establecidos los mecanismos de higiene y seguridad industrial. O sea, debo tener documentado todos los aspectos relacionados con el sistema de relaciones industriales de mi organización, ¿verdad? Debo tener también el personal adecuado. Primero, ¿cuánto personal necesito y en qué condiciones deben estar? O sea, ¿cuál es el perfil de cada uno de ellos? ¿Cómo va a ser? Obviamente, tuve que haber hecho primero la estructura organizativa para saber de qué personal estoy hablando y qué formación debe tener el perfil del recurso humano que necesito, ¿sí? Eso es muy importante. En la medida que la organización tenga una gestión de recursos humanos acorde, cumpliendo con todos los estándares de calidad y productividad, pues la empresa, la organización va a cumplir con los objetivos que se estableció y muchos más, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida que tu personal esté preparado, esté contento, haya un clima de organización acorde, estoy haciendo lo que me gusta porque estoy preparado para ello, tengo definido una estructura organizativa de manera tal que sepa o sea, a quién me presento y a quién dirijo. Me siento seguro porque tengo un plan de seguridad excelente. En esa medida que tu personal se sienta contento, en esa medida pues empiezas a cumplir con los objetivos de la organización y los objetivos individuales, o sea, los objetivos de cada uno de ese personal que forma parte de la organización. ¿Ok? Hemos cubierto varias áreas. Fíjense que si hacen una introspectiva, no es fácil decir, voy a montar una empresa y voy a hacer esto, sino que debemos pensar en varios factores y tener claro que esos factores eh, me van a determinar el éxito o el fracaso de mi organización. ¿Ok? Ahora bien, vienen dos aspectos que no dejan de ser importantes, que son la calidad y el mantenimiento. Con respecto al mantenimiento, pues como ustedes saben, el mantenimiento me permite, cuando hablamos de mantenimiento, estamos hablando de mantenimientos de equipos y equipos, herramientas, instalaciones, que me van a permitir lograr el nivel de producción que yo me he definido, ¿sí? Aunado a eso, yo debo tener un plan de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo. Debo tener claro que el hecho de que yo piense en el mantenimiento me va a asegurar que yo vaya a cumplir con las metas de producción que yo tengo establecidas, ¿sí? Debo tener claro que ese mantenimiento me va a permitir garantizar llegar a los niveles de producción que yo quiero. Eso es muy importante. Y lo repito, ¿por qué? Porque el hecho de que yo me fije como organización una meta de producción y la logre, pues es importante porque quiere decir que he cumplido con todos los factores o todos los puntos importantes y estoy ya al nivel de ser una empresa de crecimiento, de buscar la productividad, de estar pendiente de mi personal, el personal que está en planta, que es totalmente diferente al personal administrativo, ¿verdad? Porque he respetado los espacios, porque se hace una interrupción en la cadena de producción y yo tengo preparado mi plan, todo eso, ¿sí? Entonces, y me garantiza, por supuesto, que la vida útil de los equipos no se ve afectada, porque si yo he preparado un plan de mantenimiento para ellos y lo estoy cumpliendo,
Se supone que tu maquinaria va a durar, te va a durar y no te va a representar más gastos del que tienes estipulado. ¿Ok? Por último, pero no menos importante, es la calidad. Si yo he pensado en todos estos factores, es porque los he pensado y los he estudiado, analizado y todo, es porque yo quiero ofrecer un servicio de calidad eh, en mi organización, ¿sí? Entonces, no es solo pensar en que voy a producir, voy a lograr las metas, voy a satisfacer al cliente, no. Yo debo hacerlo a través de una gestión. Un, debo tener un sistema de gestión de calidad en mi empresa, ¿sí? Hay muchísima información, hay muchísimos modelos que le permiten a la organización adentrarse en ese mundo, que es un mundo sumamente interesante. Y hay un modelo que pues, es muy conocido y que ya lo deben ustedes conocer, que es el ISO 9000. Eh, el ISO 9000 nos da todas las herramientas para que tú puedas documentar tus procesos, para que tú eh, cumplas con todos los estándares y puedas ofrecer un producto o un servicio de calidad a tus clientes. Puedas satisfacer los niveles o sea, puedas satisfacer a tu cliente en todos los niveles y mucho más. Y ser una empresa reconocida y una serie de beneficios que de repente las personas sienten que implantar un sistema de calidad es costoso, pero es una inversión que hay que hacer y conociendo digamos, la herramienta ISO, nos damos cuenta que puedes empezar por partes, puedes irlo haciendo por fases y vas obteniendo los certificados, ¿sí? Pero es muy importante que tu empresa esté inmersa en el mundo de la calidad, porque es la única manera de garantizar que vas a satisfacer a tus clientes, vas a satisfacer a tu personal y vas a lograr las metas que como organización se han fijado. ¿Okay? Por último, vamos a cerrar la clase con esta reflexión que dice que todas las decisiones que están relacionadas con el diseño de los sistemas de producción deben considerar la planificación a futuro. Lo que les decía hace rato, que debemos ir un paso adelante, ¿sí? No ir sobre el tiempo, sino siempre pensar a futuro. Esas decisiones obviamente tienen que estar alineadas con la misión y visión de la organización. No tiene sentido que la organización vaya por un lado y los directivos que están a cargo de este gran trabajo estén por otro. O sea, debe haber una alineación con la misión y visión de la organización. Y no solo debe estar integrado a esta visión los altos directivos, sino que debe ser un enfoque integral. O sea, toda la organización debe estar en ese mismo, digamos que en ese mismo camino, en esa misma ruta, en ese mismo enfoque, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a la empresa crecer en términos de calidad y productividad, obtener la rentabilidad que busca no con bajo costo, sino los costos prudentes, vamos a decirlo así, y sobre todo, pues ser competitivo y mantenerse, porque no solo es cumplir con una fase, vamos a decirlo así, no solo es, logré mis metas de este año, sino que la empresa pueda mantenerse en el tiempo, ser competitiva y, por supuesto, cada día mejorar más. ¿Ok? Entonces, haciendo una conclusión de todo lo que hemos conversado, lo que he conversado, a la hora de diseñar nuestro sistema, nuestro proceso industrial en una organización, debemos tomar como norte estos 8 puntos o estas ocho áreas que están
que forman parte de la organización y que me van a determinar mi éxito o mi fracaso. ¿Okay? Recordar que son decisiones estratégicas, que son decisiones que van a modelar mi comportamiento como organización y que me van a permitir cumplir con los objetivos no solo de la organización, sino de cada uno de mi personal. Y eso pues es muy importante. Espero que todo lo que se ha conversado aquí, con el apoyo de la guía y con literatura que puedan investigar, les sea de provecho y de, digamos, de base para futuras decisiones que puedan tomar en el área de producción y en el área organizacional. Muchísimas gracias por la atención y un feliz día.